negros y rojos. Corncamon Teach. Me suelta del abrazo apretado. Ese momento significaba mucho para mí. Estar entre sus brazos después de todo lo que se dijo era como si las cosas volvieran a acomodarse. Mi mamá se aleja un poco y pone la mano en el costado de mi cara, en un gesto que solía hacer cuando yo era niña. Siempre ponía la palma de la mano en mi mejilla y me observaba el rostro. Con el tiempo empecé a no gustarme tanto eso, porque me hacía sentir una niña, pero no esta vez. Esta vez su gesto me calienta el corazón. Sonrío sin mostrar los dientes mientras ella tenía en el rostro una expresión muy maternal, sonriendo mientras me observaba. Hay algo más que quería decirte. Corto el momento. Ella frunce el ceño levemente, por pura curiosidad. ¿Qué es?, me pregunta mi mamá, quitando la mano de mi cara y esperando con expectativa. ¿Estás roja?, miro al suelo intentando esconder mi cara de vergüenza. ¿Puedes enfocarte en lo que tengo que decir?, pregunto con una falsa irritación, y ella cruza los brazos esperando. Estoy enfocada, pero tú solo anuncias que tienes algo que decir y no lo sueltas. Creo que la última vez que te vi así de apenada fue cuando viniste a decirme que tenías novio. Mi mamá se estaba divirtiendo con mi estado infantil. Abro los ojos de par en par con asombro, y ella tarda unos segundos observando mi expresión, y entonces une los puntos. No es posible, dice, llevándose la mano a la boca. Sí es posible, estoy saliendo con Samanun Evri. Ella se queda sin reacción, pero al mismo tiempo quería reírse. Por fin, dice, y ahora soy yo la que frunce el ceño. ¿Lo dices porque por fin ya no estoy soltera? También, porque debo admitir que tragarme el hecho de que vivas tu vida de soltera durmiendo todos los días en ese maldito burdel no me cae muy bien. Pero no estoy hablando de eso, Mon. Estoy diciendo que por fin reconocieron que se gustan. Oye, espera. Hago un gesto con la mano abierta hacia adelante y ella me mira extrañada. Ya habíamos reconocido que nos gustábamos. El problema es... ¿En verdad? Sí, mamá. Pongo cara de tedio, pero ella se estaba divirtiendo mucho con toda esa situación. El asunto es que no podíamos asumir nada y, al parecer, ahora el camino está libre para que salgamos juntas. Los rojos y los negros parecen haberse entendido y la división del territorio está cada vez más difusa. Ella me miraba con una sonrisa convencida en el rostro y los brazos cruzados, como si estuviera completamente satisfecha con algo. ¿Qué pasa? ¿Por qué me miras así? Es que nunca pensé que vería algo así, y creo que tu papá estaría muy orgulloso de que ustedes por fin terminaran con esa rivalidad. ¿Tú crees? Estoy segura, Mon. Tu papá siempre odió eso. Era un hombre de paz, no quería andar peleando por espacio con otro pirata. Pero Henry Evri nunca nos dio descanso. No sabía que todo partía mucho más de los rojos. Yo diría que partía por completo de los rojos, concretamente de Henry Evri. Si él no hubiera sido capitán, dudo mucho que su tripulación alimentara ese tipo de cosas. A nadie de la isla le importaba, Mon. La verdad es que todavía no les importa. La gente quiere vivir su vida en paz y con comida en la mesa. La gente común no está pendiente de si los rojos o los negros tienen más o menos riquezas o si atacan más o menos barcos. Todo eso siempre partió completamente de Evri, pero cuando empezó a atacarnos, es obvio que nuestra tripulación no se quedó satisfecha y vinieron las represalias. Así fue como surgió todo. Entonces el acuerdo de paz en realidad solo sirvió para tapar el secreto sobre mi papá y para que Henry Evri saliera ileso del crimen de haberse aliado con un inglés. Ella aprieta la boca con descontento. Lamentablemente, sí, lo resumiste bien. Pero oye, ahora vivimos otros tiempos gracias a ti y a Samanun. Por eso digo que tu papá estaría muy orgulloso, y estoy segura de que la gente de la isla va a vivir mucho mejor así. La división de tierras no tiene sentido para ellos. Cuando trazaron los territorios, muchas familias quedaron divididas, algunas del lado norte y otras del sur. Sí, sé que eso no fue bueno para mucha gente de Nassau. Para la mayoría de la gente, ella completa. Samanun Evri. Había llegado hacía unas horas a la casa de mi tía. Ingfa estaba ahí con mi mamá, mientras yo había ido a resolver mis asuntos personales con Corncamon.
La noche anterior, cuando me encontré con ellas, decidimos de verdad poner la casa en venta, ya que ninguna de las tres quería volver a vivir ahí, y yo iba a quedar encargada de venderla. En principio, mi mamá, yo e Infa íbamos a seguir viviendo con mi tía hasta encontrar una casa nueva. ¿Dormiste bien, mamá? Cuando me fui todavía estabas en el cuarto. Le preguntó a mi mamá mientras le acarició su cabello liso y oscuro, el mismo que yo había heredado. Esta noche fue un poco mejor, hija. Dormí algunas horas, pero todavía me siento bien cansada. Tenía el semblante caído, aunque intentaba esconder que estaba sufriendo mucho por todo lo que había pasado. Es mucho para digerir. Yo tampoco he podido descansar bien. Comento mientras jalo una silla en la larga mesa de madera para servirme algunas cosas del banquete del desayuno que mi tía había preparado. ¿A dónde fuiste tan temprano?, me pregunta Infa, y de inmediato le da un sorbo a su café. La losa china cara cubría parte de su cara, dejando solo sus ojos observadores al descubierto. No podía dormir, así que salí a caminar por ahí. Me encojo de hombros y agarro un pedazo de un pastel de maíz recién salido del horno. Si por ahí significa el norte de la isla, entonces sí, te creo. Dice para provocarme, porque se imaginaba que yo había ido a buscar a Amon. Me atraganto con el pedazo de dulce que me puse en la boca, y mi mamá y mi tía me miran con preocupación, mientras mi mamá me da unos palmaditas en la espalda y mi maquiavélica hermana se ríe. El asunto es que mi mamá sabía que yo había tenido algo con Mon, pero no sabía más detalles desde entonces, y mi tía ni soñaba con nada de eso, aunque sabía muy bien sobre mis preferencias hacia las mujeres. En el mundo pirata, los vínculos afectivos entre personas del mismo sexo no siempre resultaban extraños, y en algunos entornos se consideraban parte natural de la convivencia en el mar. Las largas travesías favorecían la cercanía emocional entre marineros, y algo similar podía ocurrir también entre mujeres. Además, la vida dentro de ese ambiente solía retratarse como más libre en lo afectivo y en lo personal, por lo que ciertas relaciones no necesariamente eran vistas como un tabú, sino como parte de una realidad distinta a la de otros contextos más rígidos o profundamente religiosos. Mi mamá y mi tía observaban calladas nuestra conversación, pero sabían que había algo que Infa quería dejar en el aire. «Eres tan predecible, hermana», comenta, poniendo una galleta en la boca y masticando con expresión satisfecha. «¿Quién te dijo que fui al norte de la isla?», pregunto, intentando parecer indiferente, pero estaba nerviosa. Fue una deducción, y al parecer acertada. «¿Estás negociando algo con los negros, Sam?», pregunta mi tía con inocencia, e Infa vuelve a carcajearse, dejando a mi tía y a mi mamá sin entender. «¿Y entonces, Sam?» Infa me provoca, usando el apodo de infancia que sabía que yo odiaba. «No, tía. En realidad solo fui a hablar con la capitana de los negros», respondo de manera seria, pero Infa seguía con su risa de comisura estampada en su horrible cara. «¿Pero pasó algo, hija?», pregunta mi mamá. «Claro que pasó». Infa vuelve a hablar como si solo estuviera pensando en voz alta y agarra un pedazo de pastel de manera natural. Mi tía y mi mamá miran a Infa cuando hace su comentario y luego vuelven a mirarme con expectativa. «No fue nada, mamá. Infa solo está tomando el pelo y haciendo bromitas fuera de lugar. Capaz anda mucho con gente que hace lo mismo. Escuché que Loren Bonny hace mucho eso». Hablo fingiendo naturalidad mientras me sirvo el café y sonrío satisfecha al ver a Infa ponerse roja como jitomate. «¿Loren Bonny?», dice mi tía con la mirada perdida. Ese nombre no me es ajeno. Conocí a un chico con ese apellido una vez, pero era de los negros. Termino su frase sonriendo y miro a Infa con la ceja levantada. Igual que la propia Loren, amiga muy, muy cercana de su sobrina. Mi hermana me mira con rabia, rogando que parara con ese tema, lo que solo me dejaba más satisfecha todavía. «No es una amiga muy cercana, es solo exageración de Samanún. Trabajamos juntas en la última misión, eso es todo», corta el tema con aire de molestia. «Hoy están bien raras», dice mi tía, volviendo a prestarle atención a su comida. «Samanún», me llama mi hermana con algo de rencor porque casi la había expuesto sobre Loren. «¿Quieres ayuda con la casa?». «No hace falta».
Quédate aquí hoy, creo que puedes ser más útil. Yo lo resuelvo sin problema. Digo, y ella sonríe, pero esta vez ya no estaba molesta. Sí, hija, de hecho si me pudieras ayudar. Se rompieron unas maderas del establo, me quedé con un cajón menos. Los caballos odian dormir en el mismo espacio, ya sabes. Comenta mi tía y mi hermana le sonríe. Claro, tía, lo arreglo rapidito. Respiro un poco aliviada cuando el tema cambia y por fin puedo comer en paz. El resto de la conversación se da básicamente con mi tía, explicando algunas cosas con las que quería que Infa la ayudara, algo que Infa hacía contenta de poder echar la mano, ya que eran dos mujeres ahí, ella y mi mamá, que no tenían la menor idea de cómo hacer ese tipo de arreglo. En cuanto terminamos el desayuno, mi tía va con Infa al establo para mostrarle lo que necesitaba reparar y yo me quedo en la cocina arreglando las cosas con mi mamá. Mientras ella levantaba la mesa, yo lavaba los trastes sucios. Noté cierto tema entre líneas entre tú y tu hermana. Literalmente las conozco desde que nacieron y sé cuándo están tramando algo. ¿Qué fue eso? Me aborda mi mamá de la nada, haciéndome casi tirar la loza china de mi tía. ¿De qué hablas, mamá? Me hago la que no entiende y ella me mira molesta. No te hagas, Samanún. Sabes perfectamente de qué estoy hablando. ¿Qué es eso de haber ido al norte de la isla hoy antes de que saliera el sol? Suelto el aire ruidosamente. En realidad no quería tocar ese tema con mi mamá, pero estaba saliendo con alguien. Ella lo sabría más temprano que tarde. Mejor que fuera pronto y siendo yo quien diera la noticia. Yo fui a ver a Corncamon. Sí, eso ya lo dijiste, pero ¿por qué? Es que nosotras... Dejo de hacer lo que estaba haciendo y la miro. Ella me observaba con semblante de poca paciencia por mis rodeos. ¿Recuerdas que yo llegué a... Samanún, ¿estás en una relación con esa chica? Me pregunta de frente. Sí. Respondo sin mucho ánimo y miro al piso. ¿Por qué es tan difícil contarle algo así a tu mamá? Su tono de voz era... ¿decepcionado? Miro su cara buscando respuestas sobre cómo veía ella eso, pero de verdad no parecía estar molesta. Primero, porque soy una persona reservada y no me gusta hablar de este tipo de cosas. Segundo, porque es Corncamon Teach. Sí, hija, es algo completamente fuera de lo común. Pero mi primer susto fue cuando te dijeron que habías estado con ella. Yo no dije nada, quien dijo fue la bocona de mi hermana. Digo indignada y ella se ríe. Sí, ahí fue cuando tuve el susto inicial. En verdad no quise dejarlo ver, pero fue algo que me asustó un poco. Le tenía miedo a que te pusieras en peligro, siendo ella quien es. Mamá, la verdad es que casi a nadie le importa esa rivalidad, salvo a los rojos. Mi mamá respira hondo y veo sus ojos llenarse de lágrimas. Lo sé, hija. Tu papá siempre creyó que vivía a la sombra de los negros y siempre estuvo inquieto por eso. Mira hacia la ventana que daba al patio de afuera. La verdad es que él nunca iba a conseguir lo que quería. ¿Por qué dices eso? Pregunto con genuina curiosidad, y ella deja de mirar la ventana y vuelve a mirarme. Porque la satisfacción para quien es ambicioso es algo imposible de alcanzar. Su sola frase me deja extremadamente triste, y esa tristeza no venía de la pérdida de mi papá, ni de la decepción de descubrir quién fue, ni de todo lo demás que había pasado. La tristeza vino de saber que él nunca fue feliz, y eso solo se me ocurría ahora. Nunca lo había notado, pero mi papá nunca había sido feliz. Siempre estaba inquieto buscando las cosas que anhelaba, pero mi mamá tenía toda la razón. Él nunca iba a alcanzar la satisfacción porque buscaba lo que no tenía todo el tiempo, y cuando lo conseguía pasaba a otro objetivo, sin quedarse satisfecho nunca. Es triste, hija. Vuelve a hablar, sacándome de mis conclusiones internas. Me daba cuenta de eso con tu papá. Llegamos a hablar sobre eso algunas veces, pero se irritaba, como si me estuviera metiendo en algo que yo no entendiera. Quizás de verdad no entiendo nada de ser pirata, pero estoy segura de que entiendo sobre satisfacción propia y plenitud. Claro que entiendes, mamá, no solo sobre eso, sino también sobre ser pirata. Puede que nunca hayas llevado esa vida, pero lo sabes porque convives con nosotras las 24 horas. Además, eres una de las mujeres más inteligentes que he conocido. Ella sonríe, cerrando más los ojos que ya eran pequeños.
Físicamente yo me parecía muchísimo a mi mamá, pero además de eso también había heredado sus rasgos, la calma, el gusto por la lectura, la forma de pensar antes de actuar. Mi mamá era de ese tipo de persona que fácilmente podías subestimar con solo verla de lejos, pero era súper lista y astuta. Ella de verdad no sabía sobre las trampas de mi papá, pero había quedado bastante claro que sospechaba de algunas cosas. Pero entonces, ¿tú y la hija de Edward Teach? Pongo los ojos en blanco, pero luego empiezo a reírme. Sí, estamos saliendo. Ella abre los ojos de par en par, pero luego su reacción queda opacada por la telenovela que ocurre a continuación. ¿Están saliendo? Infa entra a la cocina gritando. Mi tía venía justo detrás, asustada. Ay, ya, digo con voz aburrida, mientras mi mamá se ríe. Infa, no le hagas la vida difícil a Sam. Ella me estaba contando sobre eso, pero tú tienes que entrar con todo el escándalo que te gusta hacer, sabiendo que a tu hermana no le gustan esas cosas. Oye, pero es obvio que voy a armar un escándalo. No sabía que las dos idiotas estaban saliendo. Dice todavía gritando y mi mamá me mira con sorpresa. Eso pasó esta mañana. Me explico y mi mamá vuelve a mirar a Infa. Infa, van a tener tiempo para hablar. Ahora déjale un momento de paz a Sam. Pide mi mamá, jalando a la mujer por la cintura intentando, sin éxito, sacarla del lugar. ¿Paz? Después de enterarme del chisme más grande que ha visto Nassau. ¿Con quién está saliendo Sam?, pregunta mi tía. Con la capitana de los negros. Infa grita, agarrando a mi tía con la guardia baja. La mujer queda completamente sorprendida y me mira espantada. Sus ojos parecían que se iban a salir de las órbitas de tan abiertos que estaban. ¿Cómo que estás saliendo con la hija? Sí, María, eso es cosa vieja, dice mi mamá con naturalidad, y ella vuelve a sorprenderse. Infa se divertía con todo mientras yo estaba completamente apenada. ¿Cosa vieja, Ann? ¿Cómo que cosa vieja? La chica es hija de Edward Teach. ¿Sí? ¿Y qué? Ellas no son sus padres, y gracias a Dios que no. El acercamiento de los negros con los rojos es excelente para la isla. Podemos tener un ambiente mucho más pacífico y los habitantes de aquí van a tener mejor vida sin tanta tensión. Mi tía estaba estupefacta con lo que escuchaba, y era comprensible, ya que era la primera vez que oía algo sobre eso. En su cabeza la rivalidad todavía existía, aunque había quedado de lado en favor de la última misión. Su cara era tan graciosa que hasta yo empezaba a reírme de la situación. Mi hermana, claro, aprovechó para deleitarse contándole el chisme a mi tía, mientras yo terminaba de arreglar las cosas. Bueno, la conversación está muy bien, pero tengo cosas que hacer, digo secándome las manos. ¿Segura de que no quieres que yo vaya?, pregunta mi hermana. Ayuda a nuestra tía y después te unes a mí cuando termines, ¿sí? Ella asiente con la cabeza mientras me despido de todas y me dirijo hacia mi yegua. Se me había ocurrido la idea de hablar con Ti sobre la venta de la casa. Creía que ella podría ayudarme. Doy unos golpes suaves en la puerta que luego abre Yuki. Me sorprende verla ahí sola con Ti, pero enseguida noto a Lauren sentada en el sofá. Me mira y pone los ojos en blanco. «Hola, Sam», dice Yuki con las mejillas un poco sonrojadas, y luego abre la puerta para que yo entrara. «Hola, Yuki. ¿Está Ti?» Pero en cuanto ella se hace a un lado para que entre, veo a la mujer sentada en un sillón. Enseguida se levanta para venir hacia mí mientras Yuki cierra la puerta detrás de nosotras. Me hace falta cuando la división de territorios todavía estaba activa y la gente de los rojos no podía venir por aquí, dice Lauren sin mirarme. Respiro hondo, ignorando su pullada mientras Ti pasa y le da un coscorrón en la cabeza. ¡Ay, idiota! Sigue con tu importunar a Sam, pero cuando ella se irrite y venga a golpearte, esta vez no la voy a detener. A ver si me puede golpear, esa floja. ¿Por qué? ¿Vas a correr?, pregunto encontrándolo gracioso, y Ti y Yuki empiezan a reírse, pero la mujer de ojos verdes me mira con los ojos entrecerrados. ¿Correr? ¿De ti? Ay, por favor. Se ríe de manera forzada. ¿Y qué? ¿Ya te cansaste de andar con tu ex? Oye tú. Camino rápido hasta Lauren y me planto frente a ella. Estaba sentada, mirándome de abajo para arriba, un poco sorprendida. Ti y Yuki vienen justo detrás.
con miedo de que le fuera encima de nuevo, pero no iba a perder la cabeza, no hoy. Loren, si te rechazó la mujer de la que estás enamorada, el problema es enteramente tuyo. Ahora no vengas a querer hacerse la graciosa conmigo de nuevo, porque ese tipo de chiste no lo voy a aguantar. Hablo con la mandíbula apretada. Al oírme mencionar a Camila, ella se levanta de donde estaba sentada y me reta. Ti y Yuki se meten en el medio impidiendo que se acercara a mí. Mi situación no tiene nada que ver con que tú andes de cariñitos con tu ex de aquí para allá mientras Mon se queda en casa sin saber nada. ¿Sin saber nada de qué? Mon entra a la sala, agarrando a todas por sorpresa. Loren se aleja de mí y va hacia Mon. Esta bruta que andaba de paseo con la... Mon levanta la mano, haciendo que Loren se detuviera. Si al principio la expresión de Mon era relajada, ahora estaba irritada. Puedes parar ahí, Loren. Pero es en serio, ellas... Ya supe la historia. Ti me la contó y ya hablé con Samanún en persona. Ah, ¿tú hiciste tanto drama cuando dije que iba a contarle, pero Ti sí puede? Me reclama a mí. ¿Estás celosa porque Ti es mi amiga y tú no? La única que quiere acercarse a ti eres tú. Vamos a ver cuánto dura esa. Dice, refiriéndose a Mon. ¿Qué te está pasando que estás tan amargada? Vuelve a hablar Mon, desarmando a Loren. Ella se sienta de nuevo, irritada, sin mirar a su amiga. Mon va hasta el lugar a su lado y se sienta dada vuelta hacia ella, esperando que dijera algo. Su mano va hacia las manos de Loren que estaban frente a ella, frotándose una con la otra sin parar, notoriamente ansiosa. La mano de Mon detiene ese movimiento que ella hacía con las manos y entonces los ojos verdes suben para encarar a la capitana de los negros. «¿Qué pasa, Loren?», insiste Mon. Loren respira hondo y me mira. Cargaba dolor en los ojos. «Nada», responde, mirándome, pero estaba claro que algo pasaba, solo que no quería contarlo delante de mí. «Está bien, vuelvo en otro momento», digo mientras me dirigía a la salida, pero antes de poder jalar el pomo para abrir, Loren vuelve a hablar. «Es Camila». Me detengo donde estoy y me doy vuelta para ver la escena. Mon tenía la mano en la espalda de su amiga mientras ella tenía la cabeza agachada. Ella va a asumir la dirección del burdel. A pesar de tener la cabeza agachada, por el tono de voz que usaba era posible notar que estaba llorando. Mon mira a Ti, que la mira de vuelta con semblante triste. Loren levanta la cabeza y mira a Mon, moviendo la cabeza de un lado a otro en señal de negación. Solo necesitaba salir, pero no, ahora asume el maldito burdel. Nunca va a salir, nunca. Estaba indignada. Loren, nosotras sabíamos eso desde el principio. La voz de Mon era suave, hablaba con cuidado para no lastimar todavía más a Loren. Tú también lo sabías, solo no querías enfrentar los hechos. Ella no te merece, mi amor. Mon le da un abrazo reconfortante a la amiga que lloraba a mares en ese momento. Creo que sería mejor salir afuera, dice Ti en voz baja, cerca de mí, y yo asiento con la cabeza. Yo, ella y Yuki nos dirigimos hasta la terraza y nos sentamos en las sillas que había allí. Sabía que todo ese comportamiento de ella tenía que ver con Camila, dice Ti. Mon y tú me comentaron que debía ser eso. Ella de verdad le tiene celos a Mon, pero le gusta la relación de ustedes. Solo está siendo una imbécil por lo que está pasando. Explica Ti. Espero que lo resuelva antes de llevarse otro golpe de Sam, comenta Yuki, y no puedo evitar encontrarlo gracioso. Pero Sam, ¿qué querías hablar conmigo?, pregunta Ti. Necesito vender la casa de mi papá y nunca he hecho eso. Pensé que tal vez tú podrías ayudarme con algo. Bueno, no sé. Ella sonríe ante mi torpeza. No sabía exactamente si tenía la confianza para pedirle un favor, pero me sentía un poco perdida. Nunca había hecho ese tipo de cosa y sabía que ella se encargaba de los trámites de los negros. «Claro que te ayudo, Sam». Vuelve a sonreír, porque había quedado claro que yo no sabía si debía estar pidiéndole un favor. «Gracias, Ti. Creo que hay algunas cosas que hay que tener en cuenta. La principal es saber cómo queda el asunto de los territorios». «¿Cómo así?». «Creo que los rojos y los negros necesitan hablar, Sam. El acuerdo de paz está un poco desactualizado, ¿no crees?». «Sí, en realidad me imaginé que necesitaríamos hablar sobre eso,
pero no sé exactamente si deberíamos abordarlo ahora. No debería estar tratando esto contigo sin que Mon esté presente, pero no estoy diciendo nada de más. Necesito tenerlo en cuenta para poder saber cómo ayudarte con la casa. Se defiende, aunque yo ni siquiera había pensado en eso. No tienes que explicarte, Ti, no estás haciendo nada malo. Pero bueno, si debemos tratarlo de una vez, entonces convoquemos una reunión. ¿Saliendo? La voz estridencia de Loren resuena desde adentro, y aunque la puerta está cerrada, su voz consigue ser más alta que mi propia voz hablando con Ti. De repente, la puerta del frente se abre de golpe y Loren camina a paso rápido hacia mí. ¿Están saliendo? Jala el cuello de mi camisa, agarrándome por sorpresa. Mon viene justo atrás corriendo, pero se reía en vez de estar asustada. ¿Qué demonios crees que estás haciendo?, pregunto ya irritándome con su mano apuñando el cuello de mi camisa. Espero que sepas la responsabilidad que estás asumiendo al salir con Corncamon, Samanun Evri. Si te vuelvo a ver una sola vez, ¿me puedes soltar, loca? Le empujo el brazo y ella da un paso atrás. Me levanto de donde estaba sentada, pasando la mano por mi ropa arrugada por el apretón de la idiota de ojos verdes que tenía enfrente, y luego miro a Mon. ¿Qué diablos fue eso? Ella tenía una sonrisa divertida en el rostro. Solo estoy diciendo, Samanun, que si tuviste el descaro de pedirle a Mon que salieran, tienes que estar consciente de que tienes responsabilidades con ella. Si le haces daño a esa chica, ¿quieres dejar de ser idiota por 2 segundos? Estoy a punto de volverte a golpear. Le corto la palabra y ella cruza los brazos, levantando una ceja. No era posible que alguien encontrara a esa chica normal. ¿Escuchaste lo que te dije? Insiste con ese asunto sin sentido. Lo escuché y lo ignoré, Loren. ¿Tú quién te crees para darme órdenes? No te estoy dando órdenes. Solo quiero asegurarme de que no le vayas a hacer daño a Mon. Pongo los ojos en blanco y miro a Mon. ¿Puedes ponerle una correa a tu perro bravo, por favor?, le pido, y ella vuelve a reírse. Ti y Yuki también la acompañan. Loren, ¿no estás de acuerdo en que ya era hora de que estas dos reconocieran esta relación?, le pregunta Ti. Quien quiere decirte algo ahora soy yo, Loren. Sabes que si le haces algo a mi hermana, te va a llegar de nuevo, ¿verdad?, le pregunto, y ella se ríe forzado. Que tu hermana ni que nada, chica. Solo la agarré una noche y ya quieres armar una boda. Piérdete. Ustedes dos, ya está bien. Ya dijeron lo que tenían que decir, ¿no fue así? Mon interviene en la conversación caminando hasta cerca de mí. Todavía no había hablado conmigo desde que había llegado en medio de ese lío, así que pasa su mano por mi nuca y me jala para un beso. Su labio suave toca el mío, causándome la sensación de que había varias gaviotas volando libres dentro de mi barriga. Su beso es lento, pero no pasa de un rozar de labios hasta que se aleja de mí y sonríe. Me derrito. Hola, dice en un susurro y vuelve a sonreír. Trago saliva. Hola, babe. Respondo usando el apodo que ella había creado, lo que la hace sonreír más ampliamente. ¿Necesitas algo?, me pregunta. ¿Yo? No, por... Ti carraspea, trayéndome de vuelta al planeta Tierra, ya que con un solo beso ella había quitado mis facultades mentales y ya ni me acordaba de qué había ido a hacer ahí. Vino a pedir ayuda para vender la casa del papá. Explica Ti, refrescando mi memoria. Ah, es cierto. Sí, vine aquí por eso. No sabía que estaban todas aquí, porque si lo hubiera sabido habría insistido en no cruzarme con esa de ahí. Señalo a Loren con el mentón. Ella pone los ojos en blanco y Mon me acaricia el brazo y el hombro. ¿Qué necesitas para vender la casa de tu papá?, me pregunta, cambiando el tema para no darle más cuerda a que yo y Loren siguiéramos peleando. Entonces miro a Ti. Bueno, en realidad Ti me avisó que, pues, necesitamos definir algunas cosas sobre el acuerdo de paz. Entonces necesitamos convocar una reunión. Ella sonríe, coqueta, y se pone frente a mí, pasando sus 2 brazos por mi cuello. Yo era un poco más alta que ella, de modo que queda levemente de puntillas. Mis manos van directamente a su cintura sin que me dé cuenta. ¿Reunión?, se muerde el labio inferior. Podemos hacer cuantas reuniones quieras, babe, dice, besando la comisura de mi boca. Estaba en una situación completamente complicada, pero al mismo tiempo me daba vergüenza. Mon, sin embargo,
No parecía tener ningún problema en decir ese tipo de cosas frente a sus amigas. Una... carraspeo intentando recomponerme. Una reunión oficial, Mon. Trago saliva intentando organizarme, y ella se ríe, alejándose de mí y mirando a ti. La capitana de los Rojos solicita una reunión oficial. Le avisa a ti, que mira a los lados con expresión de tedio. Me di cuenta, capitana. Entonces, ¿cuándo quieres esa reunión? Me pregunta, mirándome la boca, lo que me deja confundida y distraída de nuevo. Si iba a ser así cada vez que ella estuviera cerca, sería muy difícil mantener los negocios en marcha. No sé, tal vez... Por el amor de Dios, Corncamon, aléjate de ella 2 minutos para que pueda pensar. Está feo de ver, dice Loren, haciendo reír a todas menos a mí. ¿Podría ser una reunión sin que Loren esté presente?, preguntó irritada. Mon solo le encontraba gracia. No puedo. Ella es mi mano derecha en la tripulación, Sam, dice sonriendo y medio disculpándose. Mano derecha. ¿Escuchaste? Loren viene hacia mí hablando de manera afectada y luego me despeina, haciendo volar varios mechones. Aprieto la mandíbula. ¡Qué chica tan insoportable! Hasta donde sé, la segunda al mando es Ti, digo con aire de victoria, y ella me mira con los ojos entrecerrados. Ya están bien las dos, interviene Ti. Y no solo Sam con Loren, tampoco puedo seguir presenciando tanta cercanía entre ustedes, así que será mejor que se separen un poco. Y Sam, responde de una vez, que tengo cosas que hacer. No sé, Mon, ¿puede ser hoy mismo? Claro, siempre y cuando estiremos la reunión hasta mi cama, dice mordiéndose los labios. Dios mío, esto es una tortura. Vuelve a hablar Ti con aire de tedio. Entonces está decidido, al atardecer en el lugar de siempre, ¿cierto? Me mira, asiento con la cabeza y luego mira a Mon. Está marcado, capitana. Ahora salgan todas de aquí que quiero paz. Pone una mano en mi espalda y otra en la de Loren, empujándonos de ahí. Y una cosa más, Corncamon, mi sofá nuevo. ¿Sofá?, pregunta Loren, y Mon empieza a reírse con la cara traviesa que siempre ponía. Sí, Ti me está obligando a comprarle un sofá nuevo por lo que Sam y yo hicimos ahí esta mañana, dice con toda naturalidad, y Loren se queda con la boca abierta, sin palabras. Mira hacia la casa y luego vuelve a mirar a Mon. ¿Ese sofá en el que yo estaba sentada hace rato?, pregunta sin poder creerlo. Ese mismo, digo empezando a divertirme con su cara de asombro ante lo que acababa de escuchar. En el que estabas despatarrada. ¡Qué asco!, grita pasándose la mano por la cara. ¡Qué asco!, sigue diciendo mientras se dirige hacia su caballo. No vuelvo a tocar nada de esa casa. Después de lo de ustedes dos, ya no me da nada de confianza. Me quedé sin aire de tanto que me reía. Hasta Ti se reía en ese momento, mientras Loren iba sola hacia su caballo, quejándose de que se sentía sucia. Vacila y ve si la próxima vez no voy a tu casa a contaminar todo. Digo riendo, y ella me mira desde arriba del caballo, sin palabras. Ahí no hace falta, ya lo dejó marcado con el desastre de tu hermana, dice Yuki, y mi sonrisa se borra en el mismo instante, en contraste con Loren, que me señala y se ríe escandalosamente. «¡Toma, idiota!», dice divertida, jalando las riendas de su caballo y saliendo de ahí. «Vamos, Yuki, por lo menos podrías haberme ayudado», digo, y veo a la chica ponerse colorada mirando al suelo. Mon nota la reacción de su prima con el rabillo del ojo. «¿Por qué siempre te atufa la presencia de Sam, Yuki?», pregunta Mon, pero no era en un tono de celos ni nada de eso. Veo a la chica tragar saliva y rascarse la nuca, incómoda. No es eso, es que no es de esa manera que me pone, es solo que... Se hace bolas con las palabras, y al fondo veo a Ti poniendo los ojos en blanco y volviendo a entrar a la casa, dejándonos ahí en el patio. Estábamos cerca de nuestros respectivos caballos, arreglándolos para salir de ahí. «Perdona, Sam», vuelve a hablar. «No es por nada, es porque antes de conocerte en persona ya había leído algunas historias sobre ti». Frunzo el ceño. «¿Cómo así?» «Relatos de lo bien que disparas. En realidad yo entreno espadas, pero mi sueño es disparar. Quisiera tener un arma y disparar como tú. Ya te había visto. Bueno, te había visto entrenando tiro cerca del puerto,
Pero todavía no te conocía y, pues, tú eres de los rojos y todo eso. No me podían ver hablando contigo. Dios mío, Yuki. ¿Todo este tiempo solo eres una fanática de Samanún y nunca nos lo dijiste? Bromea Mon, poniendo la mano en el hombro de la prima que estaba roja como jitomate. ¿Cómo nunca me contaste eso? Le preguntó a la chica, que solo miraba la tierra del suelo y nunca mi cara. Es que tú eres como una ídola para mí, dice, pasando la bota por la arena, apenada. Oye, pongo la mano en su brazo, llamando su atención hacia mi cara. Es un honor servirte de ejemplo, pero no tienes que apenarte, puedo enseñarte a disparar. Sus ojos brillan de inmediato de expectativa. ¿En serio? No quiero molestar, Sam. De verdad, yo solo... Empiezo a reírme de su discurso desconcertado, y ella deja de hablar. Está bien, de verdad, no es ninguna molestia. Solo tendré que explicarle a ti que solo vas a ser mi alumna, para que no pierda a la amiga también. Bromeo, y ella se pone colorada. Estoy segura de que le va a dar celos, ya que ella siempre entrena espadas conmigo. Dice, y yo miro a Mon con preocupación. Ella va a entender, babe, dice Mon mientras Yuki subía a su caballo. Dime cuando estés disponible, conseguiremos un arma para ti y te enseñaré a disparar. Le aviso a la prima de mi novia mientras presencio cómo su cara se ilumina de nuevo. Todo bien, puedes contar conmigo, cuando podamos lo agendamos. Puedes contar, dice animada. Tengo que irme ahora. Mon, mis papás ya no me dejan salir después de que anochece. No sé si pueda ir a la reunión, dice preocupada. ¿Quieres ir?, le pregunta. Quiero, claro, pero... Entonces te convoco oficialmente y vas, ¿bien? Bien, gracias a las dos. Agradece, haciendo una reverencia y saliendo de ahí enseguida. Antes de darme cuenta, Mon ya tenía su cuerpo pegado al mío, jalando mi cara para mirarla. En cuanto doy vuelta la cara, enfrento sus ojos negros observándome. Automáticamente mi atención va a su boca y mi mano jala su cintura hacia más cerca. Mi boca se acerca a la suya, pero antes de que ella pueda corresponder el beso, me desvío hacia su cuello, sintiendo su olor refrescante. Ella vira la cabeza hacia atrás, exponiendo todavía más su cuello. Mi mano cubre su nuca, introduciendo mis dedos entre los mechones de su cabello, mientras pasaba mi nariz por su cuello dando varios besos en el lugar. Así me vas a obligar a encerrarte en mi cuarto y a cancelar la reunión, babe, dice en un susurro. Su piel estaba erizada y su cuerpo completamente blando entre mis brazos. Te gusta provocarme frente a tus amigas, ¿verdad? Pregunto en su oído y luego llevo el lóbulo de su oreja a mi boca. Ella deja escapar un suspiro. No me puedo controlar a tu alrededor. Además, es muy tierna la manera en que te atufa. Sonríe pícara. Eres muy sinvergüenza, Corncamon. Beso la línea de su mandíbula acercándola de nuevo. ¿Quieren irse del patio ustedes dos? ¿No bastó con esta mañana? La voz de Ti resuena por el patio, haciendo que nos alejemos de un brinco por el susto que nos llevamos. Pero antes de que pudiéramos responder algo, cierra la ventana con fuerza. Mon y yo nos miramos riendo. Ven conmigo, me pide, con carita de perro faldero. Te extraño cuando te vas. Así hago lo que tú quieras, Corncamon. ¿Me extrañas? La jalo de nuevo, sin importarme el peligro de que Ti tomara medidas más drásticas la próxima vez. Sí, sonríe de comisura y me da un beso. Siempre. Eso es golpe bajo. Vuelve a darme varios besitos. Si a esto le llamas golpe bajo, todavía no has visto nada de lo que soy capaz. ¿Ah, sí? ¿Y de qué eres capaz? Usaré mis armas en el momento correcto, Samanún Evri. Me muerde levemente la mejilla y se aleja, subiendo a su caballo. Lidera el camino, yo te voy siguiendo. Digo, y ella me mira con una sonrisa pícara. No es que yo ya no quisiera ir con ella, incluso antes de que me lo pidiera, pero dejemos esa apariencia en el aire. Corncamon Teach. Ven acá, Sam. Llamo a la mujer que andaba de un lado a otro en mi cuarto. De vez en cuando iba hacia la puerta a intentar escuchar si mi mamá estaba en casa. Desde que habíamos llegado, hace como 20 minutos, estaba un manojo de nervios porque mi mamá no estaba en casa y ella simplemente se negaba a acostarse conmigo en la cama, con miedo de que mi mamá llegara y nos cachara. «Sam», la llamo de nuevo y ella se detiene mirándome.
Su semblante era de desesperación y empiezo a reírme. Ya te dije que mi mamá no viene a mi cuarto si estoy con la puerta cerrada. Para de locuras. No es una locura, Corncamon. Simplemente no puedo. Tenía una cara de perro que se había caído de la mudanza, no porque estuviera triste, sino porque estaba desesperada. Quizás porque sabía que no iba a poder resistir si se acostaba conmigo, pero al mismo tiempo estaba realmente empeñada en no hacer nada. ¿No puedes qué? ¿Acostarte aquí conmigo? Solo quería tu compañía aquí en la cama. Shh. Se da vuelta rápidamente hacia mí, con el dedo índice frente a los labios pidiéndome silencio y los ojos desorbitados. Dejo de hablar de inmediato, pero todavía encontrándolo gracioso, mientras ella pega el oído contra la madera de la puerta. Solo silencio. Me mira rápidamente y luego vuelve a lo que estaba haciendo. Creo que llegó tu mamá, dice en un susurro. Pongo los ojos en blanco y me acuesto en la cama cruzando los brazos en un berrinche infantil. ¡Qué fastidio! ¿Es mucho pedir que mi novia se acueste conmigo en mi cama? Sí, creo que fue un error, dice, alejándose de la puerta y dándose vuelta hacia mí. ¿Qué fue? ¿Puedes por favor parar de locuras y venir a acostarte conmigo? No es solo acostarse, nunca es solo acostarse contigo. Dice como si estuviera gritando, pero susurrando al mismo tiempo. De nuevo me hace gracia su desesperación, pero entonces voy hacia ella y la jalo del brazo. No se opone al movimiento. Me siento en la cama y la jalo hacia mi regazo, pero ella se escabulle y se sienta a mi lado, petrificada. No vas a relajarte mientras mi mamá no llegue, ¿verdad? Mira, Mon, el asunto es que es mi primera vez aquí como tu novia. No quiero dar la impresión equivocada. Estamos hablando de Angélica Teach. Hablando así, parece que mi mamá está muy en contra de todo eso. No es eso, es solo que ella es importante para mí. No quiero que piense que soy una loca. Pero lo eres, digo riendo, y ella me da un golpecito suave en el brazo, lo que me hace reír más todavía. Finalmente, para mi más profunda alegría, escuchamos el ruido de un caballo llegando a la propiedad y unos segundos después, mi mamá entrando en casa. Sam corre a abrir la puerta y se sienta a mi lado en la cama, en la pose más antinatural posible. ¿De verdad vas a quedarte esperando a que mi mamá venga hasta aquí, sentada a mi lado en la cama como una estatua de lo dura que estás? Pregunto, levantándome de la cama, y luego mi mamá aparece frente a la entrada de mi cuarto, que a esas alturas ya tenía la puerta de par en par por culpa de Sam. Obviamente, mi mamá extraña la puerta abierta y nosotras dos dentro del cuarto. «Hola Sam, qué bueno tenerte aquí de nuevo», le dice a mi novia, de una manera muy dulce y simpática. Sam se rasca la nuca apenada. «Es un placer verla de nuevo también, señora Teach. Ya te dije que no tienes que hablarme con tanta formalidad. Puedes llamarme Angélica, sobre todo ahora que eres de la familia», dice mi mamá, y Sam se pone colorada y me mira apenada. «Esta mujer es la misma con quien duermo, porque a veces parece una niña de 12 años». Mi mamá sonríe, notando la vergüenza de la capitana de los rojos, y luego cambia el tema. «¿Estás bien, Sam?», digo, en la medida de lo posible. «Oh sí, claro que todavía lo extraño muchísimo, a pesar de todo lo que hizo. Es difícil separar su imagen de la del hombre que me crió. Pero me repito a mí misma que él solo les creó un personaje a los de la familia». «¿Tu mamá está bien?». «Está mejor de lo que imaginé. Creo que en el fondo ella sentía que él hacía algo malo». «Quizás sí. Cuando compartimos la vida con alguien, ciertas cosas las notamos, pero la mayoría de las veces las dejamos pasar e ignoramos el sexto sentido». «Pues sí», responde Sam, apretando los labios. «Bueno, en fin, siéntete a gusto, Sam. La casa es tuya». Pone la mano en los hombros de Sam, que le sonríe de vuelta a mi mamá. Empieza a caminar hacia la cocina, pero se detiene y se da vuelta hacia nosotras de nuevo. «Ah, casi se me olvida. El juicio de Jim va a ser hoy en la tarde». «¿Hoy?», pregunta Sam asustada, y mi mamá asiente con la cabeza. «¿Quieres aplazar la reunión e ir a ver el juicio?», le pregunto, y ella niega con la cabeza. Cierro la puerta del cuarto, ya que mi mamá nos había dejado solas. Sinceramente no quiero ser parte de nada más de toda esa historia. Con todo lo que vi y escuché ya es suficiente. Solo quiero seguir con mi vida. «¿Ni siquiera por Nob?».
Me mira con tristeza y agotamiento en los ojos. Ya no puedo apoyar a nadie más, Mon. Sé que es mi amigo y que no estaba involucrado en nada de eso, pero ya llegué a mi límite. Pongo la mano en su mejilla en una caricia sutil con el pulgar. Ella cierra los ojos y respira hondo. Está bien, babe. Hacemos lo que podemos. Ella abre los ojos mirándome con sus iris café rojizas. El sol que entraba por la ventana le pegaba directamente en la cara, iluminando todavía más sus órbitas, dejando el marrón de sus ojos en un tono más claro de lo normal. Te amo, lo sabes, ¿verdad? Ella sonríe mirándome a los ojos de vuelta y me jala hacia un abrazo, encajando su cara en mi cuello y sus brazos rodeando mi cintura. Me encanta tu olor, dice con la voz amortiguada por estar apoyada en mi piel. Es algo cítrico, pero con un fondo de rosas. No sé cómo explicarlo bien. Se aleja de mí y me mira. Es una mezcla que hacen en Francia. ¿Nunca agarraste cargamento de perfume en algún barco francés? Ella frunce el ceño sin entender mi pregunta. ¿Perfume? Sí, es una mezcla que hacen con algunas esencias y alcohol. Nos lo ponemos en la piel para oler bien. Ella vuelve a fruncir el ceño, pasa su nariz por la piel de mi cuello, dejándome erizada, y vuelve a mirarme. ¿Te pones esa solución en la piel para oler bien?, pregunta desconfiada. Así es. Ella levanta la ceja mirándome fijo. En su cabeza podía escuchar los engranes trabajando. ¿Qué pasa?, pregunto sin entender. ¿Te pones ese olor para que las mujeres te huelan el cuello?, pregunta de manera seria, pero yo no podía contener la risa de verla descubriendo en primera fila que era un perfume. No exactamente. Su expresión se suaviza un poco. Pero principalmente por eso. Vuelve a mirarme indignada y empiezo a reírme. Suelta sus brazos que estaban alrededor de mi cintura, con celos, y no puedo evitar reírme jalándola de vuelta. No seas tonta, Sam. Ahora solo me lo pongo para que tú huelas. Digo todavía riendo, y ella me mira con los ojos entrecerrados. Creo que Hailey aprovechó bastante tu perfume. Hace comillas en el aire, medio irritada. Debería dejar de reírme, pero no podía. Sam, para allá. Este cuello ahora solo tú lo hueles. Ella me mira de arriba abajo, pensando en lo que diría a continuación. Creo que ya es hora de la reunión, dice seria. Me acerco a ella, pasando la mano por su espalda, jalándola más cerca. Ella se queda con las manos a los lados de su cuerpo, sin retribuir el abrazo. Le doy un beso en el cuello y voy hasta su oído. Y tú hueles bien sin necesitar perfume siquiera. Paso mi nariz por su cuello, clavícula. Su piel se eriza, pero ella se queda quieta. La siento en la cama y me siento en su regazo, apoyando una rodilla de cada lado de sus muslos. Paso la mano por su nuca, trayendo su cara hacia mi escote. Ella besa levemente, pero todavía estaba de mal humor. No me vas a convencer así, dice con seriedad, aunque la frase tenía un matiz divertido. No tengo ganas, Corncamon. Tenemos cosas que hacer. Se está haciendo tarde. Sus palabras intentaban sonar firmes, pero su voz se iba apagando poco a poco, traicionando lo que realmente sentía en ese momento. Me acerqué con suavidad, recorriendo su figura con gestos lentos, sin prisa. Ella intentaba mantener la compostura, pero cada vez le costaba más sostener la idea inicial. Me desprendí de la prenda superior, quedando frente a ella, sin apartar la mirada. En cuanto lo hice, su expresión cambió. Con decisión, apoyó su mano en mi espalda y giró la situación, dejándome sobre la cama mientras ella quedaba sobre mí. Abro una sonrisa traviesa. ¿No dijiste que no tenías ganas? ¿Me provocas todo el tiempo y quieres que no ceda? ¿Que no quiero? Por supuesto que sí quiero. Quiero que cedas siempre. Ella acercó su rostro a mi piel, recorriéndola con una calidez que me hizo cerrar los ojos por un instante. La sostuve con suavidad, guiándola más cerca, mientras mis dedos se perdían entre su cabello. Su otra mano se deslizaba con lentitud, dibujando pequeñas caricias que despertaban cada sensación. Por fin, murmuré en un suspiro, haciendo que se detuviera para mirarme. ¿Por fin qué?, preguntó confundida. Tú aquí, conmigo. La acerqué nuevamente, besándola con intensidad, mientras una risa suave escapaba de sus labios antes de volver a acercarse a mí, manteniendo ese juego de cercanía que nos envolvía.
Había una energía distinta en ella, más firme, más decidida, quizás por todo lo que había contenido durante el día o por todo lo que había quedado sin decir, o los dos. Se separa ligeramente del beso, con los labios enrojecidos, y vuelve a acercarse con una lentitud calculada, dejando pequeñas caricias que me hacen reaccionar al instante. Sus ojos se elevan, atentos a cada gesto mío, como si quisiera memorizarlo. Sus pupilas, más intensas, apenas dejan ver el color de sus ojos mientras me observa con detenimiento. «Siéntate en mi regazo», dice, apartándose para acomodarse en la cama con rapidez, como si no quisiera perder ni un segundo. Me incorporo y me acerco de nuevo, acomodándome frente a ella. «No así», murmura, guiando suavemente mi posición hasta dejarme de espaldas. Apoyo mis rodillas a cada lado de sus piernas, sintiendo la cercanía entre ambas. Sus manos recorren mi figura con calma, deteniéndose en puntos que despiertan cada sensación, mientras su respiración roza mi espalda, erizándome por completo. «¿Qué sensación?», susurro, cerrando los ojos por un instante. Mi cuerpo ya reaccionaba por completo, cada latido marcando el ritmo de lo que estaba sintiendo. Me acomodé sobre ella nuevamente, buscando esa cercanía que parecía no ser suficiente. De pronto, un gesto firme rompió el momento, provocando que un leve sonido llenara la habitación. Aún así, en ese instante, nada más parecía importar. Sus labios recorrieron mi cuello, mientras sus manos descendían con intención, despertando sensaciones que me hicieron contener el aliento. Un suspiro escapó de mí, bajo, casi imperceptible, intentando no romper el silencio que nos rodeaba. Se acercó a mi oído, rozándolo con suavidad, mientras sus movimientos se volvían más constantes, más seguros. Mi cuerpo respondió de inmediato, inclinándose hacia atrás, dejándome llevar por cada sensación, mientras la cercanía entre ambas aumentaba. «Samanún», murmuré apenas, sin poder contener lo que sentía. Había algo en la forma en que me miraba, en cómo me sostenía, que hacía que todo lo demás desapareciera. «Quiero sentirte más», susurra en mi oído, sin dejar de recorrerme con esa intensidad que me hacía perder el control. Mi piel reaccionaba por completo, como si cada punto de contacto despertara algo distinto al mismo tiempo. No quiero moverme de aquí, Sam», murmuro apenas, con los ojos cerrados, dejándome llevar por todo lo que provocaba en mí. «Entonces quédate», responde, muy cerca de mi oído, su voz baja, envolvente. «Pero no voy a detenerme». Un suspiro más profundo escapa de mis labios, incapaz de contener lo que sentía. Sus movimientos se volvían más firmes, más seguros, llevándome poco a poco al límite de mis propias sensaciones. «Sam», pronuncio su nombre con dificultad, como si fuera lo único que pudiera sostenerme en ese momento. Sus manos seguían explorando, marcando el ritmo, guiando cada reacción de mi cuerpo. «Dios», se me escapa en un hilo de voz, perdiendo por completo la noción de todo lo demás. «No pares», murmuro entre suspiros, aferrándome a ella. Sus movimientos me llevan al límite. Mi cuerpo reacciona sin control, estremeciéndose por completo ante cada sensación. Todo se detiene de golpe, dejándome sensible, casi sin poder reaccionar al contacto. Apoyo mi cabeza en su hombro, cerrando los ojos, intentando recuperar el aliento mientras sigo cerca de ella. Sus brazos me rodean con firmeza, sosteniéndome en ese instante en que todo parece desvanecerse lentamente. «Sam», susurro, separándome lo suficiente para mirarla. Sus ojos aún reflejan intensidad, como si el momento no hubiera terminado para ella. No tardo en volver a acercarme, buscando sus labios con urgencia, sujetándola con suavidad mientras la beso. Sus manos recorren mi cintura, acercándome más, manteniendo esa conexión entre ambas. La empujo con cuidado hasta recostarla y dejo que mis besos desciendan lentamente por su cuello y clavícula, sin prisa, dejándome llevar por el momento. «Mon», me llama, y levanto la cabeza para mirarla. Sus ojos reflejaban una necesidad evidente, imposible de ignorar. «Por favor». Su voz bastó para entenderlo todo. Sonrío apenas y vuelvo a acercarme, dejando que mis manos recorran su piel con intención, deteniéndome lo suficiente para observar cada una de sus reacciones. Siempre tan intensa.
murmuro, sin apartar la mirada. Corncamon, dice con seriedad, y esa mezcla entre urgencia y vulnerabilidad me hace reaccionar de inmediato. ¿Qué pasa, Sam?, pregunto en tono suave, aunque sé perfectamente la respuesta. Te necesito, susurra, casi sin aliento. Mi sonrisa se acentúa apenas. Dime qué quieres. Susurro cerca de sus labios. Ella apenas puede responder, pero su reacción lo dice todo. Su respiración se acelera y sus manos buscan guiarme, pidiendo más sin necesidad de palabras. La sujeto con firmeza, elevando sus brazos con suavidad sobre su cabeza mientras me coloco entre sus piernas. Tranquila, quien decide el ritmo soy yo, Samanun. ¿Creíste que tus acciones nunca iban a tener consecuencias? ¿Qué acciones?, pregunta con el ceño fruncido. Pasaste la tarde con la güera loca. ¿O crees que se me olvidó? ¿Me están castigando? Así es. Entonces creo que es mejor que te quedes quietecita. Digo, sujetando sus manos de nuevo con mi cinturón. Ella intenta soltarse y luego mira hacia arriba, intentando entender qué había hecho, y me mira con una sonrisa de comisura. ¿Te gustó estar así la otra vez y ahora otra vez estás así de contenta?, pregunto, notando cómo su sonrisa se acentúa. Perfecto. Entonces quédate quieta, tengo otra sorpresa. Me incorporo y camino hasta la cómoda, sintiendo su mirada curiosa, siguiéndome en todo momento. Abro uno de los cajones y saco lo que había guardado. Al verlo, su expresión cambia, entre sorpresa y curiosidad. ¿Qué es eso?, pregunta, sin apartar los ojos del objeto. Sonrío ligeramente. Algo que quería probar contigo. Respondo con calma. Pedí que lo hicieran especialmente. Su mirada se intensifica, intentando descifrar mis intenciones. Digamos que es algo diferente. Nunca lo había visto, dice mientras dejo el objeto a un lado. No es algo que cualquiera entienda de inmediato, respondo con calma. Pero contigo quería intentarlo. Su expresión mezcla curiosidad y expectativa. A veces aparentas tener el control, añado acercándome de nuevo. Pero cuando estás aquí conmigo, es diferente, ¿no? Ella intenta disimular su reacción, pero su gesto la delata. Me acerco lo suficiente para rozar su piel, dejando pequeñas marcas de atención en su cuello y hombros, provocando que su respiración cambie ligeramente. Mon, murmura, más como reacción que como queja. Sostengo su mentón con suavidad, guiando su mirada hacia mí, manteniendo esa cercanía que no le deja espacio para escapar. Mis manos continúan recorriéndola con intención, sin prisa, observando cada una de sus reacciones. Ella cierra los ojos por un momento, inclinando la cabeza hacia atrás, completamente inmersa en lo que está sintiendo. Por favor, Mon, susurra, y cedo, acercándome con intención. Su reacción es inmediata, dejando escapar un leve sonido. Desciendo lentamente, recorriendo su piel con calma, mientras mis manos mantienen el ritmo, observando cada gesto suyo. Su respiración se vuelve más intensa, evidenciando cuánto está sintiendo. Aprovecho el momento para tomar el objeto que había dejado a un lado y colocarlo con discreción. Cuando abre los ojos y lo nota, su expresión cambia por completo, sorprendida. ¿Te gusta?, pregunto, con una leve sonrisa. No sé, responde, pero su tono dice lo contrario. Vuelvo a acercarme, retomando el contacto, y su reacción no tarda en intensificarse. Mon, suspira suavemente, dejándose llevar. Cuando intento avanzar, se impacienta, pero decido marcar el ritmo, manteniendo la tensión. ¿Puedes dejar de jugar?, dice, con una mezcla de frustración y deseo. No tan rápido, respondo, divertida. La mantengo al límite unos segundos más, hasta que finalmente cedo y acorto la distancia entre nosotras. Su reacción es inmediata. Su cuerpo se adapta al ritmo, buscando más, guiándome sin necesidad de palabras. ¿Así está bien?, pregunto cerca de su oído. Su respuesta no llega en palabras, sino en la forma en que se aferra a mí, pidiendo que no me detenga. Mantengo el movimiento constante, mientras sus reacciones se vuelven más intensas, llenando el espacio entre ambas. No te detengas, murmura, completamente entregada al momento. Amor, baja un poco la voz, susurro cerca de su oído, manteniendo el ritmo sin detenerme.
Sus manos se aferran a mi espalda, nuestras respiraciones se entrecortan y el calor entre ambas se vuelve evidente, pero continúo sin romper la conexión. No te detengas, murmura, completamente inmersa. Aumento ligeramente la intensidad, guiando el ritmo mientras ella responde con cada movimiento, acercándome más. ¿Así te gusta?, pregunto en voz baja. No responde con palabras, pero su forma de sujetarme lo dice todo. La intensidad se disuelve poco a poco hasta que su cuerpo se relaja por completo. La acerco y la beso con suavidad, dejando que todo vuelva a la calma. Me separo despacio, liberando sus manos y acomodándola antes de recostarme sobre su pecho. Permanece inmóvil, completamente relajada. Dejo un beso en la línea de su mandíbula y ella sonríe apenas. ¿Te gustó?, pregunto, observando su expresión tranquila. Abre los ojos y me mira. ¿Necesito responder?, suelto una risa leve. Te gusta cuando pierdes el control conmigo. Se te nota. Ella cierra los ojos, sonriendo. Siempre lo voy a negar. Hace rato no lo parecías. En ese momento no cuenta. ¿Ah, no? ¿Y por qué? Porque uno dice cualquier cosa cuando se deja llevar. Claro, bromeo, acomodándome mejor sobre ella. Pero no lo niegues tanto. Escucho su respiración ya tranquila, acompasada, mientras el silencio vuelve a llenar el espacio entre nosotras. Apuesto a que mi mamá escuchó todo. Digo, calmada. Ella abre el ojo espantada, como si se hubiera dado cuenta apenas ahora. Se levanta, empujándome de encima de ella, y empieza a vestirse a toda velocidad. «Oye, tranquila». Me levanto, agarrando el pantalón que ella tenía en las manos e intentaba ponerse en una de las piernas. Ella detiene el movimiento y me mira desesperada. «Ya estuvo, Sam. Relájate y disfruta el momento. ¿Para qué salir del cuarto ahora?» Ella suelta el pantalón de la mano y yo la jalo para volver a la cama. «Ven, descansamos un poco antes de la reunión». La jalo para que se acueste y ella acepta. «Pero Mon, ¿cómo voy a salir y enfrentarme a tu mamá? Finge que no pasó nada y si ella pregunta, inventas que te golpeaste el pie con la cama». Empiezo a reírme de mi propio comentario mientras observo a Sam con los ojos desorbitados mirando al techo. «Dios mío, ¿qué hice?» «¿Qué hice yo, querrás decir?» Digo, y ella me mira sin entender. «¿Cómo así? Reaccionaste así por mí, así que, en teoría, fui yo quien lo provocó». Digo con total seguridad. Ella no puede evitar reírse ante mi descaro. «A veces no puedo creer que digas esas cosas tan tranquila», dice riendo, y luego nos quedamos jugando por unos segundos, hasta escuchar un ruido en la sala. Era la voz de Ti. «Sí están, hija. Están en el cuarto». La voz de mi mamá responde a la pregunta de Ti, y, enseguida, golpes en la puerta. Sam se levanta apurada para empezar a vestirse, y yo solo me envuelvo en la sábana y voy a abrir la puerta. En cuanto abro, me encuentro a Ti. Me mira de arriba abajo y pone una expresión de tedio. Debería saber que estaban así. «Perdona, Ti. Nos cambiamos y ya salimos». Respondo con una sonrisa en la cara, y ella pone los ojos en blanco. Está bien, pero apúrense porque Loren e Ingfa ya están allá y yo no aguanto más a esas dos. Ellas consiguen ser peores que Sam y Loren». Le encuentro gracia a su tono de voz sin ánimo y asiento con la cabeza, cerrando la puerta enseguida y cambiándonos de ropa para ir a la reunión. Samanun Evri. En cuanto salimos del cuarto, encontramos a Angélica Teach conversando con Ti en la sala. Ellas paran en cuanto entramos al lugar y yo ya quería un hoyo para enterrarme. ¿Pudieron descansar?, pregunta Angélica. Con toda seguridad había segunda intención en su tono de voz. No podía estar imaginándomelo. O quizás sí, pero no creo que así fuera. En realidad no. Responde Mon. Tenía que estar loca. Estoy más cansada que cuando entré. Termina la frase y siento que me voy a desmayar. ¿Sería posible que no tuviera ni un poquito de vergüenza, ni siquiera frente a su mamá? Tenía el semblante relajado, como si nada hubiera pasado, y yo solo podía pensar como 30 pensamientos por segundo, pero mi boca simplemente no se movía. «Me lo imagino, Corncamon», dice Angélica. «Por favor, que alguien me dispare. Sería menos doloroso que pasar por esta humillación». «¿Sam se queda aquí de nuevo esta noche?» Digo, tal vez no dormir, pero
¿Pasa la noche aquí? Angélica le pregunta a su hija y a mí al mismo tiempo, pero yo no podía responder nada. Solo estaba de cuerpo presente. Mon, en cambio, se ríe y me mira. Solo un tiro, no costaba nada. ¿Sam?, pregunta Mon, y yo miro a las 3 mujeres frente a mí. Disculpe, yo no... Empiezo a toser de manera vergonzosa y las 3 se ríen de mí. Puedo verlo, no sé, tengo que ver eso. Repito la misma frase de distintas maneras. Era triste mi situación. Está bien, Sam, puedes pensar eso después. Vuelve a hablar Angélica, notando que yo estaba casi teniendo un ataque al corazón. Mis mejillas probablemente tenían el color de mi abrigo de tanto calor que tenían. Si sigues haciéndole eso a la mujer, va a perder el poco de credibilidad que le queda. Comenta a ti con Mon y tanto ella como Angélica se ríen. Sam, está todo bien. Te dije que te sintieras a gusto. Vuelve a hablar Angélica. No tan a gusto. Completa a ti. Por el amor de Dios, paren. Perdone si la incomodé, señora Teach. Es lo único que consigo decir, pero debería haberme quedado callada. Mon y Ti sueltan una carcajada, pero Angélica es elegante y educada. Contiene su risa para que yo no me sienta peor. Angélica, Sam, me corrige. Y no, nunca eres una molestia, cariño. Chicas, ahora vayan, las están esperando. Maldición, por fin. ¿Vinieron a pie?, dice Loren, quitando los pies de la mesa y levantándose de donde estaba sentada. Me retrasé porque no quería ver tu facha, digo, y ella pone los ojos en blanco. Ah, sí, Sam, sí, voy a fingir que te creo, si no supiera con certeza que mi facha es lo más lindo que ves durante el día. Basta, Loren, dice Mon con falsa irritación. ¿Por qué se retrasaron tanto?, pregunta Ingfa. Porque... No importa. Paso por encima de la explicación de Mon. Lo que importa es que ya estamos aquí, ¿no? Empecemos la reunión. Mon y Ti se ríen y Loren nos observa con los ojos entrecerrados. Sabía que sí había una explicación. Sí, podemos empezar, por favor, dice Ti, y le agradezco mentalmente. ¿Yuki no viene? Le mandé un comunicado a sus papás pidiéndoles su presencia. Le pregunto a Ti. Discúlpame, capitana. Se me había olvidado darte ese recado, pero su papá habló conmigo preguntando si ella podría ser dispensada de la reunión porque su mamá está enferma. ¿Algo serio?, pregunta Mon con preocupación. Aparentemente no, pero él quería la ayuda de su hija para cuidar a su mamá, ya que él ya es bastante mayor. Sí, tiene razón, dice Mon. Sin problema, entonces podemos empezar. Después paso a ver a mi tía, pero con seguridad va a ser solo una gripe sin importancia. Carraspeo, retomando mi concentración en lo que necesitábamos hablar. Bueno, solicité esta reunión porque necesitaba abordar el acuerdo de paz con los negros. Explico. Relaté algunos aspectos del acuerdo de paz que hacían que los rojos estuvieran en desventaja. Sam, le pedí a Ti que hiciera el levantamiento de los datos que nos diste, dice Mon. Entendido. Y todo lo que nos relataste coincide con la verdad. No estoy diciendo que nos mentiste, pero en ese momento no éramos tan cercanas y yo no te conocía para nada, por eso necesitaba verificar la información. Es comprensible, respondo y ella asiente. El tono de la reunión era amable, pero, para mi alivio, el tema se trataba con seriedad. Pero entonces, ¿qué traen de demanda esta vez?, pregunta Loren. Bueno, dado el contexto actual en el que estamos... Miro a Mon, que tenía una sonrisa en el rostro. Creo que podemos revisar algunas cosas, incluyendo la cuestión del territorio. Termino de hablar y miro a las 3 mujeres de los negros. Estoy en contra. No quiero tener que ver la cara de estas 2 por mi territorio, dice Loren en tono de broma, refiriéndose a mí y a Ingfa. Si no quisieras a ellas en tu territorio, no te hubieras llevado a Ingfa a tu cama desde el principio, dice Ti en tono serio. Pero todos nos reímos, menos Loren. A propósito, no, Loren, sin show, interviene Mon, y la mujer cierra la boca. Continuemos con la reunión. Sam, tu demanda sobre los barcos es muy justa y ya era algo que yo quería traer como punto de agenda. Presenté esa información a mi tripulación, de modo que los negros están de acuerdo. Mi corazón latía rápido. ¿Estaba diciendo lo que creía que estaba diciendo? Mi hermana se quedó sin palabras,
porque lleva mucho tiempo intentando cambiar esta cláusula del acuerdo de paz, explica Ingfa, y Mon sonríe con cariño. Como era la norma, ella estaba del lado opuesto de la sala, junto con Ti y Loren. Aunque ya no necesitábamos ese tipo de regla como medida de seguridad, todavía manteníamos algunas costumbres para configurar una reunión oficial. Entonces quedamos así. Ti toma un documento para leer y se pone los lentes. Los barcos ingleses, así como los españoles y franceses, son derecho de ambas tripulaciones, pero de manera alternada. Eso significa que si la última invasión a un barco inglés fue de los rojos, la próxima es de los negros, explica Mon. De acuerdo, los rojos están de acuerdo. Respondo de manera oficial para que quedara clara la voluntad de nuestra parte. De acuerdo. Sigue estando expresamente prohibido el ataque doble a barcos, con excepción de que sea acordado previamente. Mon agrega esa información nueva, y yo frunzo el ceño. Ya empezó el chanchullo, dice Loren. ¿Los negros están sugiriendo que pueda haber misiones de los negros junto con los rojos? Pregunto, y Mon me mira sonriendo. ¿No te parece buena idea? En esas misiones dividimos las ganancias y así tenemos más fuerza. ¿Y por qué estás con esa cara de amargada, pesada? Tú amaste hacer la misión conmigo, le pregunta Ingfa a Loren, que pone los ojos en blanco. Bueno, sobre esa cláusula nueva, yo, necesitaría hablar con los rojos. Sam, me llama Ingfa, me acerco a ella y me habla bajo para que solo yo escuchara. ¿A quién queremos engañar? Esta cláusula es excelente para nosotras y, con seguridad, la tripulación también está de acuerdo. Sobre todo ahora que ni siquiera sabemos la calidad del barco que vamos a conseguir. Quizás sea una salida muy buena para mantener las ganancias. Miro a las 3 mujeres de los negros que esperaban que nosotras conversáramos y vuelvo a mirar a Ingfa. Aparte de que estoy segura de que te estás comiendo las uñas para aceptar esta cláusula y poder volver a trabajar con tu novia, agrega mi hermana, y pongo los ojos en blanco con falsa irritación, pero no puedo contener mi sonrisa. Me alejo de ella y vuelvo a mirar a Mon. Los rojos están de acuerdo, respondo, y Mon sonríe ampliamente, mirándome de vuelta. Que quede claro en el acta de la reunión que yo estoy en contra de este acuerdo, dice Loren, y Ti le da un golpecito en el brazo. Cállate, no existe eso de que una marinera esté en contra. Lo que importa es la palabra de las capitanas, explica Ti, pero era obvio que Loren lo sabía, solo quería importunar. Bueno, por último, empiezo a hablar. Quisiéramos solicitar la suspensión temporal, a modo de prueba, de la delimitación de los territorios, siendo, por lo tanto, Nassau enteramente neutral. Hablo, y Mon me mira orgullosa. Estábamos haciendo historia y lo sabíamos. ¿Capitana? Ti se dirige a Mon. Bueno, esa cláusula es algo grande que necesitaríamos hablar con nuestra tripulación, pero como la sugerencia es que sea algo temporal, podemos acatarlo y ver cómo van las cosas. Si funciona, podemos ponerlo a votación para que sea algo definitivo. ¿Entonces? Pregunta Ti. Los negros están de acuerdo, dice Mon, y Ti lo anota en el documento. Bueno, entonces es todo. ¿Tienen alguna otra demanda? Me pregunta Ti, y yo niego con la cabeza. Entonces, a partir de hoy, Nassau tiene un nuevo acuerdo de paz, siendo solo la cláusula del territorio algo a revisar más adelante. Informa Ti. Los negros están de acuerdo. Los rojos están de acuerdo. Mon y yo respondemos, levantándonos para firmar el documento. Ella sonríe, tomando la pluma. La moja en el tintero y firma el documento, pasándome la pluma enseguida. Hago lo mismo que ella, oficializando de una vez un nuevo acuerdo de paz y una nueva era entre rojos y negros en Nassau. Una era de paz y, sobre todo, de colaboración entre las 2 tripulaciones.